¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video seguimos hablando de sistemas dispersos y específicamente vamos a empezar a hablar de la estructura de los sistemas dispersos. Este tema de la estructura yo creo que lo voy a dividir en dos videos. En este video vemos la primera parte. Ok, vamos a definir la estructura de la siguiente forma. La estructura puede definirse como la distribución, puede definirse como la distribución en el espacio, de los componentes de un sistema, de los componentes de un sistema. Es decir, un sistema está formado de componentes, su estructura es cómo estos componentes se distribuyen en el espacio. Y esto pues es un concepto meramente geométrico que concierne a ángulos y distancias. Nosotros estamos hablando, vamos a hablar de estos sistemas dispersos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo con su estructura es cómo se distribuyen esos componentes en el sistema. Eso sería la estructura. Cómo se distribuyen, cómo se acomodan los elementos estructurales, los componentes de un sistema. La forma en que estén distribuidos da la estructura de ese sistema. Los bloques de construcción de dicho sistema pueden ser llamados elementos estructurales. Entonces, es decir, los elementos estructurales son los bloques de construcción del sistema. Bloques de construcción. Es decir, los componentes del sistema. Los componentes del sistema. Estos elementos estructurales son regiones que están delimitadas por una superficie cerrada, donde al menos algunas propiedades en dicha región son diferentes que en el resto del sistema. Como aquí nuestras estructuras están delimitadas por una superficie cerrada y sus propiedades van a ser diferentes que otras partes del sistema, que las propiedades en otras partes del sistema. Tienen regiones, o más bien son regiones delimitadas por una superficie cerrada, regiones delimitadas por una superficie cerrada con algunas propiedades en dicha región que son diferentes a las propiedades del resto del sistema, con propiedades particulares dentro de dicha región. Es decir, si nuestro sistema está hecho de diferentes componentes estructurales, por ejemplo, aquí los de negro, en azul, en verde, perdón, y en morado, cada elemento estructural puede tener propiedades que no comparte con los otros elementos estructurales. Y esos elementos estructurales son regiones delimitadas por una superficie cerrada. Los podemos identificar como entidades independientes. Bueno, estos elementos estructurales pueden ser partículas como burbujas de aire, gotitas de aceite. Algunos ejemplos son burbujas, eh, gotitas de aceite, cristales, gránulos de almidón,
etcétera. Células también, por ejemplo. Y si las partículas están separadas unas de otras, el sistema se dice que es una dispersión. Si estas partículas están separadas unas de otras, el sistema es una dispersión. Como pues vemos aquí en nuestro ejemplo. Y para poner otro ejemplo, se me pasó poner esta figura, permítanme tantito. Ok, continuamos. Como les decía, otro ejemplo de una dispersión es este esquema que tenemos aquí. Es un esquema, un dibujo de una dispersión líquida con diferentes elementos estructurales. Empezando por el A, tenemos una burbuja de gas. En el B tendríamos gotitas de emulsión. En el C tendríamos una molécula de polímero. En el D tendríamos partículas sólidas amorfas. En el E sería una gotita de aceite con cristales de grasa en su interior. En el F tenemos un cristal. En el G tenemos un agregado de partículas. En el H tenemos fibras. Y el L es la fase continua o medio dispersante. El L es la fase continua o medio dispersante. Ok, entonces, pues bueno, esto es un ejemplo esquemático de una dispersión con diferentes elementos estructurales. Y bueno, entonces, con respecto a esto del medio dispersante o fase continua, el medio dispersante o fase continua, que contiene a las partículas, que contiene a las partículas en una dispersión, también es un elemento estructural, hay que recordar eso, también es un elemento estructural. Es decir, es parte de esos componentes que forman la estructura del sistema y tiene las mismas propiedades que todos los demás elementos estructurales, las que ya vimos aquí arriba. El medio dispersante o fase continua también es un elemento estructural. Siguiendo con esto de los elementos estructurales, uno de los elementos estructurales puede ser heterogéneo por sí mismo. Elemento estructural puede ser heterogéneo por sí mismo. Pueden ser heterogéneos por sí mismos, conteniendo más elementos estructurales dentro de ellos. Por ejemplo, los gránulos de almidón en la célula de una papa. O otro ejemplo de eso, que pueden ser heterogéneos, contienen elementos, como le pongo, conteniendo más elementos estructurales. Como en este caso, en el esquema que tenemos aquí en el inciso E, la gota de aceite con cristales de grasa. La gota de aceite en este caso tiene elementos estructurales por sí misma. Entonces hay que recordar eso. Un elemento estructural puede ser heterogéneo por sí mismo, conteniendo más elementos más pequeños dentro de su propia estructura. Ok, en muchos casos existen fuerzas de interacción internas que actúan entre los elementos estructurales y estas fuerzas pueden ser de atracción o repulsión. Es decir, tenemos nuestros elementos estructurales y van a sentir fuerzas de
atracción o repulsión, según sea el tipo de interacciones que hay entre ellas. El tipo de interacciones que va a haber, pues son las que ya hemos visto en temas anteriores, como fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Entonces, dentro de una dispersión, puede haber interacciones interacciones de fuerza de atracción o de repulsión entre los elementos del sistema. También de esto ya vimos algún ejemplo cuando hablamos de coloides, como algunos coloides atraen cierto tipo de partículas con cierta carga, dependiendo de la composición que tengan ellos mismos, etcétera. Entonces hay que tener presente que puede haber esas fuerzas de interacción. Y la interacción atractiva entre estas partículas puede resultar en un agregado, como tenemos aquí en el inciso G. Estas partículas tienen fuerza de interacción atractiva, se pegan entre sí y forman un agregado. Ok, entonces ya hablamos de medio dispersante, ya hablamos de elementos estructurales, y el medio dispersante dijimos también lo que se puede llamar fase continua. Entonces vamos a definir qué es una fase. Fase. Y bueno, una fase se define como una parte de un sistema, se define como una parte de un sistema que es homogéneo y delimitado por superficies cerradas. Cerradas. Pues se define como una parte de un sistema, más bien que es la parte en la que es homogénea y está delimitada por superficies cerradas, en las cuales al menos algunos de sus parámetros intensivos cambian abruptamente, en las cuales al menos algunos de sus parámetros intensivos cambian abruptamente. Estos parámetros intensivos, hay que recordar que un parámetro intensivo es es aquel que su valor es independiente del tamaño del sistema. Ejemplos de eso son la temperatura, son la presión. Es decir, estas cantidades no dependen del tamaño del sistema. Esos son los parámetros intensivos. Y bueno, como les digo, entonces una fase la vamos a definir como una, perdón, como una parte de un sistema que es homogénea y que está delimitada por superficies cerradas en las cuales al menos algunos de sus parámetros intensivos, es decir, que no dependen del tamaño del sistema, cambian abruptamente. Bueno, si nos fijamos, pues esta definición se parece mucho a la definición de elemento estructural, pero hay algunas diferencias que, que vamos a hacer notar. Primera diferencias entre fase y elemento estructural. Primero, el elemento estructural no necesita ser físicamente homogéneo. El elemento estructural no tiene que ser homogéneo. Y vimos que la definición de fase sí tiene que ser homogénea. Un elemento estructural no tiene que ser homogéneo, mientras que la fase sí. El elemento estructural no tiene que ser homogéneo,
la fase es homogénea. Ok. Cuidado aquí, esto no quiere decir que la fase consista de un solo elemento químico. Hay que recordar que existen mezclas que son homogéneas. Entonces, una fase puede estar hecha de varios componentes químicos siempre y cuando sea una mezcla homogénea. El elemento estructural no tiene por qué ser homogéneo. Y la segunda diferencia entre fase y elemento estructural es que la distancia sobre la cual los parámetros intensivos cambian siempre es del orden de unas pocas moléculas y el criterio de brusquedad del límite de la fase implica que la dimensión más pequeña de un elemento estructural debe ser varias veces el tamaño de una molécula para que el elemento constituya una fase. Bueno, esto lo podemos abreviar diciendo que un límite de fase es una verdadera interfase que contiene una cantidad de energía libre interfacial y en la cual otras moléculas pueden ser absorbidas. Entonces, esto depende con que la fase tiene mm, el límite de una fase es una verdadera interfase, es una verdadera interfase que contiene una cantidad de energía libre interfacial con energía libre interfacial y en la cual otras moléculas pueden ser absorbidas y en la cual otras moléculas pueden ser absorbidas. ¿Recuerdan de la unidad pasada que habíamos en los modelos que vimos de absorción? Que vimos la energía que se necesitaba para que una monocapa de agua, de moléculas de agua, fuera absorbida. A eso nos estamos refiriendo con esa energía libre interfacial que tienen, que hace la diferencia entre que algo sea una fase y, y un elemento estructural nomás. Ok. Eh, bueno, si los elementos estructurales constituyen verdaderas fases o no, es un asunto importante, ya que marca la diferencia entre un sistema liofílico y un sistema liofóbico. Entonces, eh, un elemento estructural puede ser una fase, como vimos en el caso de la fase continua. La fase continua o medio dispersante es un elemento estructural. Entonces hay que recordar que un elemento estructural puede ser una fase. Como vimos también cuando hablamos un poquito de coloides, vimos algún ejemplo donde la partícula de coloide es una fase y absorbe otras componentes químicos. Entonces un elemento estructural puede ser una fase y saber si son fases o no es un asunto importante ya que marca la diferencia entre un sistema liofílico y uno liofóbico. Si un elemento estructural es una fase o no, marca la diferencia entre un sistema liofílico y uno liofóbico. Un sistema liofílico significa amante del solvente,
Era como cuando vimos esto mismo, pero con agua en la unidad de final, en la parte final de la unidad 4, hidrofílico e hidrofóbico. El término liofílico es un poco más general. El solvente no tiene que ser agua, puede ser otro tipo de solvente. Esto es amante del solvente. Y liofóbico es que repele al solvente. Repelente del solvente. A los sistemas liofílicos también se les va a llamar sistemas reversibles. Reversibles. Y a los sistemas liofóbicos también se les va a llamar sistemas irreversibles. Irreversibles. Y bueno, vamos a hablar de los sistemas liofílicos y liofóbicos, pero antes también hay que decir que las dispersiones son llamadas coloides, que una dispersión puede ser un coloide o es llamada un coloide eh, si las partículas son más grandes que las mayorías de las moléculas, pero muy pequeñas para ser visibles. Entonces una dispersión va a ser un coloide cuando las partículas tienen tamaño de, en términos generales, que son más grandes que la mayoría de las moléculas, pero que son muy pequeñas para ser visibles. Y tienen un rango entre 10 a la menos 8 metros a 10 a la menos 5 metros. Si las partículas están más o menos en este rango, entonces se dice que esa dispersión es un coloide. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de sistemas liofílicos y liofóbicos. Entonces vamos a comenzar con un sistema heterogéneo liofílico. Liofílico. Está o puede estar en equilibrio termodinámico. Este está en equilibrio termodinámico. Es decir, no cuesta energía fabricarlo. Se puede formar espontáneamente al mezclar los componentes. No cuesta energía fabricarlo. Y como les digo, no cuesta energía fabricarlo. Se puede generar espontáneamente al mezclar los componentes. Un ejemplo importante de este tipo de sistemas, también vimos ejemplo de eso cuando hablamos de coloides de forma general, son soluciones de macromoléculas. Soluciones de macromoléculas. Y habíamos visto un esquema de cómo estas macromoléculas pueden tener en parte de su estructura química secciones que interaccionan a través de puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y es lo que los mantiene en suspensión. Entonces, un ejemplo de esto son soluciones de macromoléculas, en especial de polímeros. Bueno, pues los polímeros, recordando, pues es una sustancia compuesta por macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de unidades más simples llamados monómeros. Algunos ejemplos pues son las proteínas, el ADN, son ejemplos de polímeros. Entonces, un ejemplo de sistema heterogéneo son soluciones de macromoléculas, especialmente de polímeros. Y bueno, estas moléculas son tan grandes que las podemos considerar como partículas sólidas. Sin embargo, puede depender de la propiedad que estemos midiendo, si medimos diferentes propiedades en el sistema, si tal sistema lo consideramos homogéneo o si tal sistema lo consideramos heterogéneo. Entonces, bueno, estos son ejemplos.
ejemplos de soluciones de macromoléculas. Y estas soluciones de macromoléculas, como les estoy diciendo, dependiendo de la propiedad que midamos, que consideremos, puede ser homogéneo o heterogéneo. Sistema homogéneo o heterogéneo, dependiendo de la propiedad considerada. Entonces es por eso que los coloides y los sistemas dispersos son tan interesantes. Como también habíamos visto, pues son sistemas que están como intermedios entre considerarlos como mezclas homogéneas o considerarlos como mezclas heterogéneas. Entonces muchas veces tienen propiedades de uno o de otro. Ok, entonces en este caso de solución de polímeros, si una solución de polímeros diluida, más bien una solución de polímeros diluida puede considerarse homogénea si se consideran sus propiedades dieléctricas. Entonces, homogénea, solución de polímeros diluida. Puede considerarse homogénea o heterogénea, entonces, dependiendo de las propiedades que midamos. Si consideramos propiedades dieléctricas, o si consideramos también la difusión de la sal en la solución, difusión de la sal a través de la solución, puede considerarse como una mezcla homogénea. Pero si consideramos propiedades como dispersión de la luz, como la viscosidad, entonces podemos decir, si consideramos esas propiedades, entonces parece que la mezcla es heterogénea. Pues lo que les digo, como habíamos visto, los coloides son mezclas intermedias entre mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso, de soluciones de polímeros, que son sistemas liofílicos, técnicamente heterogéneos, pero dependiendo de las propiedades que midamos, los podríamos considerar homogéneos o heterogéneos. Y bueno, dependiendo de estas propiedades que puse aquí, parecen una o parecen otra. Ok, bueno, esto es con respecto con los sistemas liofílicos. Bueno, antes de pasar a los sistemas liofóbicos, hay que mencionar algo sobre los coloides de asociación. Los coloides de asociación. Bueno, otra cosa que les quería decir ahorita es, también ya vimos cuando vimos al final de la unidad 4 lo de coloides, que los coloides dispersan la luz, que tienen esa propiedad de verse turbios. Ok, bueno, con respecto a esto de los coloides de asociación, estos coloides están formados por moléculas bastante pequeñas que se asocian espontáneamente para formar estructuras más grandes. Están formados por moléculas pequeñas que se asocian espontáneamente para formar estructuras más grandes. Para formar estructuras más grandes. Un ejemplo de esto, que también hablamos un poco en la unidad 4, es la formación de micelas. Formación de
micelas. Es decir, partículas aproximadamente esféricas, ya habíamos visto, teníamos como una gotita de aceite, y la micela se formaba cuando otro tipo de moléculas anfifílicas, eh, estas moléculas anfifílicas o anfipáticas son aquellas moléculas que poseen un extremo hidrofílico y uno hidrofóbico. Ya habíamos visto que las habíamos ejemplificado como si fueran un alfiler, y entonces uno de sus extremos es liofóbico y el otro liofílico. El liofóbico se pega con la grasa, en el ejemplo que habíamos visto, y la otra parte de la estructura queda interaccionando con el agua o con el solvente, en el caso más general, y al pasar esto mantenían a la partícula en suspensión. Entonces estas moléculas anfifílicas tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Y bueno, algunos tipos de estas moléculas son las que componen a los jabones y detergentes. Bueno, entonces las micelas son un ejemplo de coloides de asociación. Y otra cosa de los sistemas liofílicos, las partículas en dispersiones liofílicas no constituyen una fase. Voy a ponerlo por aquí. Las partículas en dispersiones liofílicas, no constituyen una fase. Es decir, no tienen un límite definido. No tienen un límite definido. Ok, bueno, con respecto a los sistemas liofílicos, por el momento es todo. Vamos a pasar a los sistemas liofóbicos. Entonces tenemos acá los sistemas liofóbicos. Contienen partículas que sí forman una fase. Contienen partículas que sí forman una fase. Cuesta energía fabricarlos y nunca se forman espontáneamente. Cuesta energía fabricarlos. Nunca se forman espontáneamente. Todo eso se debe a que son liofóbicos, es decir, que repelen al solvente en el que se encuentran. Ok, una dispersión liofóbica siempre tiene una fase continua. Esto quiere decir que podríamos imaginarnos una molécula moviéndose de un lado a otro del sistema sin nunca dejar esa fase. Entonces, los sistemas liofóbicos también siempre tienen una fase continua. Y esa fase continua nos la podemos imaginar que si hay una molécula dentro de esa fase continua, se puede mover de un lado a otro del sistema sin dejar nunca la fase.
Eso se refiere con fase continua. Nos podemos mover a través de la fase continua de un lado a otro sin dejar nunca esa fase. Ok, una dispersión liofóbica siempre tiene una fase continua y las partículas forman la fase dispersa. Dispersión liofóbica. Tiene una fase continua. Ya vimos que las partículas sí forman una fase, entonces las partículas forman lo que conocemos como fase dispersa, dispersa o dispersada. Fase dispersa o dispersada. De acuerdo al estado de las fases, podemos ver 5 tipos de dispersiones o podemos distinguir 5 tipos de dispersiones. En realidad podemos distinguir más. También hicimos una tabla de esto anteriormente en el capítulo 4, en la unidad 4. Aquí vamos a poner nomás 5 porque entre estas están las que están presentes en los alimentos. Entonces tenemos fase dispersa, tenemos fase continua, y tenemos el tipo de dispersión, tipo de dispersión. Entonces, por ejemplo, si la fase dispersa es un gas, la fase continua es un líquido, entonces vamos a formar espumas. Les voy a poner un asterisco a todos los que están presentes en los alimentos. O que existen como en forma de alimentos. Bueno, entonces, siguiente caso, si tenemos la fase dispersa como un líquido, la fase continua como un gas, entonces podemos formar aerosoles, aerosoles líquidos, como la niebla. Eso no está presente en los alimentos. Si tenemos fase dispersa líquido y fase continua líquido, formamos una emulsión. Esto sí existe en los alimentos. Si tenemos la fase dispersa, un sólido, y la fase continua, un gas, vamos a formar un aerosol sólido, como es el caso de los polvos y el humo. Polvos, humo. Eso no está presente, no tenemos alimentos que sean este tipo de dispersiones. Y otro más, tenemos sólido y dentro de un líquido, y esto va a ser una suspensión o un sol. Suspensión o sol. Y esto sí encontramos alimentos que sean este tipo de dispersiones, suspensión o sol. Bueno, con respecto a esto, las dispersiones gas-gas no ocurren. Gas no ocurren porque los gases son completamente miscibles, es decir, que son capaces de mezclarse totalmente, forman mezclas homogéneas. Esto no forman coloides, no forman dispersiones, no son dispersiones. Si tenemos una mezcla gas-gas, van a formar mezcla homogénea. Ok. La mayoría de líquidos encontrados en los alimentos también son completamente miscibles, pero los aceites y las soluciones acuosas no lo son, y esto deja dos tipos de emulsiones principales. Entonces, en el caso de las emulsiones como los aceites y las soluciones acuosas no se mezclan bien o no se mezclan, tenemos dos tipos de emulsiones principales en los alimentos.
tenemos emulsiones aceite en agua, y tenemos emulsiones agua en aceite. Ok, bueno, esto es con respecto a emulsiones. Gas-gas no son mezclas, no dispersiones. La mayoría de espumas son burbujas de gas en soluciones acuosas. Espumas, la mayoría de espumas son burbujas de gas en soluciones acuosas. La fase dispersa de una suspensión, el sol, puede consistir de cristales o partículas amorfas. Entonces, en una suspensión, la fase dispersa pueden ser cristales o partículas amorfas. Ok, bueno, esto es con respecto a algunos de estos tipos de dispersiones. Y bueno, las propiedades de la fase continua van a determinar muchas de las propiedades del sistema. Si la fase continua es líquida, va a determinar, por ejemplo, qué sustancias se pueden disolver en el sistema, determina qué tanto afecta o afecta significativamente las fuerzas de interacción entre partículas y determina la posibilidad de pérdida de sustancias por evaporación. Entonces, propiedades de fase continua afectan propiedades del sistema. Afectan propiedades del sistema. En el caso si la fase continua es líquida, fase continua es líquida, determina pues determina lo que les acabo de comentar, determina qué sustancias se pueden disolver, sustancias se pueden disolver, afecta las fuerzas de interacción entre partículas, fuerzas de interacción entre partículas y determina la posibilidad de pérdidas por evaporación. Pérdidas por evaporación. Ok. Para tomar un ejemplo de esto, de cómo las propiedades de la fase continua afectan las propiedades del sistema, podemos considerar una emulsión aceite en agua. Emulsión aceite en agua. Como el caso de una crema concentrada, como en el caso de crema. Y las propiedades de esto difieren mucho de las propiedades de una emulsión agua en aceite. Esto va a diferir, son diferentes propiedades que una emulsión agua en aceite, como sería el caso de la margarina, un untable bajo en grasa, untable bajo en grasa, como margarina. Entonces, aunque ambos sistemas eh, tienen casi la misma composición química y pueden contener gotitas de aproximadamente el mismo tamaño,
Esta van a tener de todos modos propiedades diferentes al ser una emulsión diferente, ya sea si es aceite en agua o agua en aceite. Entonces es lo que mencionamos en el video pasado un poco, diciendo que la estructura del sistema disperso, en este caso de la emulsión, la estructura de la emulsión determina sus propiedades y incluso aún cuando las propiedades químicas son muy similares en ambas emulsiones. Entonces, tienen diferentes propiedades porque tienen diferentes estructuras, diferentes propiedades debido a las diferentes estructuras, debido a las diferentes estructuras y a pesar de tener composición química similar o en algunos casos igual. Ok, bueno, esto es un ejemplo de las emulsiones y cómo la estructura va a dar propiedades físicas distintas. Continuamos. Bueno, como les digo, acá en esta tabla faltaron algunos casos que sí pusimos en la tabla de la unidad 4 y bueno, aquí no los pusimos porque son un poquito como excepciones a la regla, pero ahorita vamos a mencionar un poquito de esto. La fase continua también puede ser un sólido o tener algunas características de un sólido. Esto implica que los elementos estructurales están inmovilizados, lo cual mejora considerablemente la estabilidad del sistema. No lo mencionamos en la tablita porque cuando se hacen tales dispersiones, cuando la fase continua es sólida, cuando se fabrican estas dispersiones, en la mayoría de los casos la fase continua siempre es líquida, pero después se solidifica por ejemplo, al disminuir la temperatura o al evaporar un solvente. Entonces, sí puede haber fase continua sólida. Y cuando tenemos la fase continua sólida, los elementos estructurales están inmóviles. Elementos estructurales inmóviles. Esto de los elementos estructurales inmóviles puede mejorar la estabilidad del sistema. Mejora la estabilidad del sistema. Cuando la fase continua es sólida, entonces es un sol sólido. Tenemos tres casos. Puede ser un sol sólido, puede ser una emulsión sólida, dependiendo de la fase dispersa en qué estado está, o puede ser una espuma sólida. Tenemos esos tres casos. En el caso de una emulsión sólida, tenemos como ejemplos el queso, la mantequilla y las jaleas. Queso, mantequilla, jaleas. Y bueno, ¿por qué no lo consideramos en la tabla anterior? Porque para fabricarlos se comienza con la fase continua líquida y después esta se solidifica, la fase continua líquida y después esta se solidifica. Ya vimos, se puede solidificar al cambiar su temperatura o se puede solidificar al evaporar el solvente. Y bueno, en este caso, cuando pasa esto, el líquido se puede cristalizar y convertirse en un gel. También podemos obtener geles. Obtener
geles si el líquido se cristaliza. Se cristaliza. Si esa fase continua se cristaliza, podemos obtener geles. En este caso, cuando obtenemos geles, además el solvente, que generalmente está en solución acuosa, en la fase continua queda más o menos inmovilizado. Si el gel es un clásico gel de polímeros, las moléculas de polímeros proveen una estructura reticular semirrígida que engloba a la fase continua. Entonces, en este caso de los geles, la fase continua queda más o menos inmovilizada. La fase continua queda más o menos inmovilizada. Y esto se debe a que la fase dispersa forma una estructura reticular que engloba la fase continua. La fase dispersa forma una estructura reticular que engloba a la fase continua. Bueno, hay que notar que esta estructura reticular no es una fase continua. Las hebras del polímero no pueden verse como una estructura en la que otras moléculas puedan estar presentes y difundirse. Acuérdense que para que una fase sea continua, tenemos que considerar que una molécula se puede mover libremente dentro de ella sin dejar nunca la fase continua. En el caso de los geles, la estructura reticular que se forma por estos polímeros no es una fase continua, le da estructura al material manteniendo a la fase continua dentro, manteniéndola más o menos inmovilizada, pero si consideramos una molécula en una de esas hebras del polímero, no puede pasar libremente a otra hebra sin dejar la fase. Es decir, las hebras no son una fase continua porque para pasar de una a otra sí dejamos la fase. Recuerden que para que una fase sea continua nos debemos de poder mover adentro de ella sin dejar nunca la fase. Entonces, esa estructura reticular no es una fase continua. Ok, bueno. Esto es con respecto a esto de los sistemas liofílicos y liofóbicos. Bueno, en la siguiente video vamos a continuar hablando de esto, de la estructura en los sistemas dispersos y enfocándolo un poquito más con los alimentos, porque pues en los alimentos la situación puede ser más complicada. Podemos tener dos fases continuas y en teoría hasta más. Y bueno, entonces por el momento dejamos este video aquí y en el siguiente video continuamos con la parte 2 de la estructura de los sistemas dispersos. Y bueno, por lo pronto pues este video lo terminamos aquí.